Lo que tenemos en este momento sí es un trabajo que se ha llevado adelante por parte del equipo técnico que acompaña al presidente Luis Arce. Se han reformulado las 3 preguntas, como bien señalas, la 4ª pregunta no ha sido reformulada y a partir de ese criterio se ha determinado la inclusión de aspectos técnicos que el órgano electoral había definido. Si revisas el informe técnico, nos pide mayor claridad y precisión en la pregunta 1, que tiene que ver con la reelección, haciendo expresa referencia a que tiene que hacerse posteriormente una reforma constitucional iniciada por 2/3 de votos o eventualmente por el 20% de firmas de la población. Y en el caso de las preguntas 2 y 3, lo que nos plantea el órgano electoral, el Tribunal Supremo Electoral, es que determinemos una situación o un proceso por el cual nosotros clarifiquemos, le demos mayor certeza a la población con respecto a la situación que se había dispuesto en las preguntas originales. Son temas técnicos que hemos acogido en todos sus términos, que se han concluido y que se van a presentar, como señalas, al Tribunal Constitucional. Perfecto, ministro. Comenzando por la primera, ministro, ¿se ha hecho esa adaptación del texto de manera de que si se da un sí o un no en relación a la reelección, se va a vincular directamente a una reforma constitucional? ¿Va a ser posteriormente necesaria esa reforma constitucional y por lo tanto diríamos que no tendría carácter retroactivo sino de futuro? Sí, correcto. Perfecto. Entonces, ministro, aquí el temor o la advertencia que ha lanzado el expresidente Morales es que con esta pregunta se lo quiere inhabilitar. En consecuencia, ¿no sería así? Mira, lo que ocurre con esa situación es que hay un derecho vigente el día de hoy que está basado en el artículo 168 de la Constitución, que señala expresamente que la reelección en Bolivia es por una sola vez, de manera continua. Eso, sumado a lo que ha ocurrido en el país, me refiero a la sentencia 1010-2023, la opinión consultiva de la Corte y el 21 de febrero, determinan que Evo Morales no está habilitado en este momento para ser candidato ni a una elección primaria ni a una elección en el país, la que se va a producir a partir de agosto del 2025. El tema que tiene que ver con la consulta que se está realizando es en relación a un aspecto que ha generado el debate en la sociedad. Nadie ya cuestiona la imposibilidad de ir a una reelección 1, 2, 3, 4 veces continua, que es lo que Evo Morales pretendía. Eso ha quedado cerrado, ya no hay más esa reelección continua. Lo que ha quedado como un argumento de algún sector de la sociedad boliviana es que sí puede haber reelección más de una vez, es decir, 2, 3, 4, 5 veces, las veces que la vida de una persona lo permita, si esta es discontinua. Ese es el argumento que se ha pretendido utilizar y eso es lo que se está consultando en la consulta política que estamos realizando. Le estamos planteando al país si están de acuerdo con esa lectura de la Constitución de manera que pueda permitirse la reelección de forma discontinua. Si la respuesta de la población es que no están de acuerdo con iniciar un proceso de reforma constitucional sobre este aspecto, y la respuesta es mayoritaria de decirle no a la reelección indefinida, tendremos una respuesta vinculante de aplicación inmediata. No iniciaremos procesos de reforma constitucional. Contrariamente, si la respuesta de la población es que sí es necesario que exista reelección cuando ella es discontinua, hay que aclarar el artículo 168 de la Constitución e iniciaremos un proceso de reforma constitucional, como en este momento marca el 410 y 411 de la Constitución, con 20% de firmas o 2/3 de la Asamblea. Perfecto. Queda claro entonces que si la respuesta plantea la necesidad de ese cambio, ¿se hará por la Asamblea o por iniciativa popular? Conforme señalan el 410 y el 411. Yo te recuerdo que al inicio, el 6 de agosto, cuando comienza este debate nacional, nosotros le habíamos pedido al Tribunal Constitucional que se pronuncie en relación a un recurso planteado por el diputado Jáuregui, que está admitido, pero que no tiene una decisión de fondo en el Tribunal Constitucional. Ya los plazos no dan, y por ese motivo hemos descartado ser nosotros los que tengamos la iniciativa para la reforma constitucional. En este momento no podemos hacerlo.
y hay que esperar la sentencia del Tribunal Constitucional, que probablemente no salga pronto o no salga con este tribunal, sino con el próximo Tribunal Constitucional. Ministro, ¿cómo le va? Buen día, lo saluda Ezequiel Serres. Consulta sobre el punto, más allá de la pregunta del tema de la reelección. El expresidente Evo Morales el domingo ha manifestado de que la decisión del Tribunal Supremo Electoral es ilegal al decidir no reconocer el Congreso del MAS que tendrá lugar el 3 de septiembre y que si esto es así, ya hay amenazas por parte de organizaciones sociales de comenzar con movilizaciones por la insistencia de poder ser candidato. ¿Cuál es la respuesta que se tiene desde el gobierno a lo manifestado por Evo Morales? Mira, las decisiones del órgano electoral es la máxima instancia de la justicia electoral en el país. Admiten un recurso de revisión extraordinaria y eventualmente, lo ha hecho Morales, se puede presentar un recurso de amparo constitucional. Yo creo que la mayor parte de la población está desorientada de qué es lo que está pasando en el fondo en esta materia. Y es un tema de constitucionalidad y legalidad muy sencillo. El artículo 13 del Estatuto del Movimiento al Socialismo señala que debe haber un consenso entre las organizaciones sociales fundadoras, las ESUD-CB, las Bartolinas y los interculturales, con la directiva del instrumento político. Este artículo 13 habla y dice consenso entre organizaciones y la directiva, a la cabeza de quien ejerce la presidencia, que es Evo Morales. Si no se da ese consenso, no puede haber un Congreso. Y esto ha sido el criterio del tribunal para rechazar el Congreso Laucaeñe, pero también para rechazar el Congreso del Alto y recientemente el Congreso de Sacaba y ahora el Congreso que se proponía realizar el 3 de septiembre. Esa palabra consenso, el órgano electoral la ha entendido y la ha desarrollado junto a acciones constitucionales, diversas acciones constitucionales, como un acuerdo debidamente acreditado entre las organizaciones y la directiva. Y el órgano electoral, en esta resolución que ha sido publicada y que está actualmente en conocimiento público, señala que eso no se ha cumplido, que no ha existido el consenso debidamente acreditado entre las organizaciones y Evo Morales. ¿Por qué Evo Morales está cuestionando que sí ha habido consenso? Él señala que las organizaciones están en este momento con doble directiva. CESUD-CB, Bartolinas Interculturales, tienen un paralelismo. Alega que hay organizaciones arcistas y otras evistas. Y ahí uno tiene que entrar al concepto jurídico. ¿Cuál es la organización que está en este momento representando estos sectores sociales tan relevantes y tan importantes? Y no puede ser que quien defina eso ni una autoridad política ni el jefe de un partido. Hay una vida dentro de las organizaciones y en tanto esa situación esté determinada por el Viceministerio de Autonomías, por la Central Obrera, por las diferentes organizaciones, uno no puede decir yo no quiero reunirme con los arcistas, me voy a reunir con los evistas. Ese es el tema de fondo. Ahora, me preguntas, ¿qué podemos decir de alguien que no quiere respetar su propio estatuto, que no quiere respetar lo que dice el órgano electoral al cual he ido a preguntar y que exige que el derecho se resuelva en las calles con el bloqueo, con la confrontación entre bolivianos? Que no queremos en Bolivia ese tipo de liderazgos, es lo que podemos decir. En Bolivia queremos paz, queremos trabajo, queremos desarrollo y queremos principalmente en un momento de crisis económica tener la posibilidad de importar y exportar sin que las carreteras se vean bloqueadas por un tema que no tiene sentido y razón jurídica. Acá la protesta social, de darse, va a ser arbitraria. Lo que resta es que Evo Morales se siente con las organizaciones y convoca un Congreso de Unidad. Esto es lo que le ha dicho el órgano electoral y la justicia constitucional a Evo Morales. Ministro, antes de continuar con un par de preguntas más sobre el referéndum, sobre este tema del Congreso del MAS, también ha sido desconocido el que se hizo en el Alto y por lo tanto hay ahí un brete para el MAS. ¿Cómo cree usted que ya corriendo el tiempo, se podría acabar ya el tiempo, puede encaminar el MAS una salida de consenso, existiendo esta división que impide desarrollar un congreso de consenso, sea por el lado de los arcistas y sea por el lado de los cevistas, y por lo tanto se ve en peligro la sigla, de acuerdo a lo que ha anunciado el propio Tribunal Supremo Electoral en tiempos?
Mira, definitivamente son temas de la democracia interna del movimiento al socialismo. Tú sabes que yo no soy militante del movimiento al socialismo. Sería inapropiado que opines sobre un tema del movimiento al socialismo. Yo te pido disculpas por no responderte, contesto lo genérico. Sí. Y definitivamente en cualquier organización política lo relevante es el diálogo, el acuerdo, el consenso, y creo que es lo único que puedo opinar al respecto. Ministro, siguiendo con el tema del referéndum y las otras dos preguntas, también se han reformulado para hoy. Se consideraban que carecían de imparcialidad, que tenía una intencionalidad, porque hay una posición favorable, entre paréntesis, o por así se lo ha visto en el texto, que estaría predisponiendo ya a que se plantee levantar la subvención. ¿Hay un cambio en ese sentido? Exactamente, Tufillo. Vamos a hacer pública los memoriales, son de público conocimiento una vez que se ha presentado. En el memorial tiene que ir contenida la opinión del órgano electoral, nuestra solicitud inicial, la opinión del órgano electoral y la adecuación al informe técnico que realizó el órgano electoral. Y ahí el árbitro final de esta situación que se ha presentado es el Tribunal Constitucional. Nosotros pensamos que es necesario clarificar la pregunta y hemos aceptado los criterios del órgano electoral. Pensamos que eso es lo que debe ocurrir en una democracia. No tienes por qué imponer tu criterio o pensar que eres el único dueño de la verdad. Ellos han hecho observaciones técnicas dentro del plazo que marca la ley. Hemos aceptado las mismas, hemos adecuado las preguntas a esos criterios y ahora el Tribunal Constitucional dará la última palabra. Esperemos antes del día sábado para, como bien señalabas, poder emitir el decreto supremo que permitiría tener el referéndum el 1 de diciembre. Esos son los plazos y efectivamente las consultas se han ajustado y están en una última etapa. Sabes que somos un equipo grande, el Estado es complejo, hay temas que se han analizado desde el Ministerio de Hidrocarburos, desde el Ministerio de la Presidencia y otros ministros que son parte del equipo del presidente Luis Arce, y por lo tanto yo no estoy autorizado en este momento a leerte las preguntas, pero ya sea... ¿Hasta qué hora cree, ministro? ¿Hasta qué hora cree que se van? Sí, le iba a preguntar, ¿hasta qué hora cree que se van a conocer en la mañana de hoy? Tendrían que ser en la mañana, Tupi, porque es importante que le demos todo el plazo necesario al Tribunal Constitucional. De acuerdo. Ministro, consulta sobre el tema de la subvención diésel y gasolina. ¿Qué pasa si en la consulta la mayoría de la gente dice que sí, que se levante la subvención? ¿Esto sería inmediato? ¿Cómo se va a trabajar esa parte? Mira, si tú ves la pregunta y el discurso del presidente Arce, él ha planteado que tiene que cuidarse la economía del pueblo boliviano. La economía se daña con la subvención, son más de 4.000 millones de dólares que se gastan en la subvención, pero hay elementos que hemos puesto en la pregunta que se tienen que considerar por el pueblo boliviano. Hay un contrabando, prácticamente el 30% del diésel que importamos se destina a actividades ilegales. No tenemos ahí ninguna duda de que hay que actuar inmediatamente y con toda la fuerza del Estado. Hay que hacer los máximos esfuerzos posibles, normativos, operativos, para evitar que ese contrabando se produzca, pero definitivamente hay otros aspectos que pueden generar reacciones dentro de la economía y estos aspectos tendrán que ser determinados gradualmente, no pueden tomarse de un momento para otro, porque el mandato del presidente Arce, y eso lo debo resaltar, fue que no se trata de medidas electorales y se trata de medidas para cuidar al pueblo boliviano, para que el ama de casa, la persona que está trabajando incluso informalmente, que no tiene por qué afrontar gastos adicionales o ver su economía mermada, tengan ese impacto. Yo creo que ahí el presidente, como líder del equipo económico, está teniendo y tomando siempre todas las previsiones para proteger a los grupos más vulnerables. Por lo tanto, en esas áreas no será inmediata. En algunas políticas del Estado tenemos que seguir actuando inmediatamente y con más fuerza para evitar la ilegalidad, y en otras tenemos que ser te diría hasta lentos en el proceso para permitir que no se afecte de ninguna manera al pueblo boliviano. Ministro Iván Lima, sobre este tema, ya el presidente ha reiterado su posición el mismo sábado, lo que implica la subvención para la economía boliviana. Él está básicamente de acuerdo, por lo que se ve, con la suspensión de la subvención, lo que dijo el sábado.
En ese sentido, ministro, le pregunto si el gobierno va a hacer campaña a favor del sí en ambas preguntas, en la de las subvenciones, la 2 y la 3, y en la 1 también por el tema de la reelección discontinua. El presidente es el que ya lo ha pedido el referéndum y ha ido fijando posición. Claramente vamos a explicar, vamos a discutir, vamos a pedir espacios como el que nos brindas ahora en los medios de comunicación y vamos a llevar adelante una política responsable para que la decisión del pueblo boliviano quede informada. Cuando tú propones un referéndum, lo planteas porque efectivamente necesitas conocer la opinión del pueblo boliviano. No es un proceso plebiscitario, no es un proceso electoral, es un proceso en el que el diálogo, el debate, la construcción de ideas y seguramente muchos hechos políticos que van a marcar septiembre y octubre van a darle una respuesta al pueblo boliviano. Ten la seguridad de que si se confirma esta movilización y este bloqueo indefinido y el pretender ahogar el país, el ánimo de los bolivianos para votar el 1 de diciembre va a ser muy diferente que el que pueden tener ahora. Nosotros le estamos planteando al país una democracia participativa, que no se apropie del concepto pueblo, un líder o un grupo de personas. Pueblo somos los millones de bolivianos, los más de 11 millones de bolivianos que tenemos en el país y todos tenemos que ser escuchados. Por eso proponemos un referéndum que es la mejor manera de democracia participativa. Cuando el pueblo se define por 4 municipios o por un sector social determinado, no estamos hablando de democracia. Y cuando esa minoría decide bloquear a todo el país, al resto de los ciudadanos, estamos hablando de que ahí no existe democracia participativa. Si vamos a ir al referéndum, al 1 de diciembre, con una voluntad de imponer nuestro criterio, no, vamos a ir con una voluntad de informar al pueblo boliviano. Pensamos que aquí, después de 20 años, hay un agotamiento de un ciclo político, un cambio de actores políticos, hasta por edad cronológica, que tiene que darle una nueva respuesta al país, que está buscando no la confrontación, sino el acuerdo, el diálogo, y el diálogo de ideas, el diálogo constructivo que nos permite el 1 de diciembre, seguramente va a ser uno de los hitos junto a la elección del 2025, un cambio de ciclo, un cambio de actores políticos y un cambio que nos permita mejorar la calidad de nuestra democracia. Perdón, ministro, lo aprovecho solamente un minutito por un tema más separado, este tema de la situación de la exministra de Salud. Usted ya planteó su inquietud en sentido de poder apartarla de este caso debido a su estado de salud terminal. Ya presentó la familia a la solicitud, también al fiscal. ¿Usted cree que esto puede prosperar? Debe prosperar, tu fin, no es algo que sea un favor ni una concesión a un ciudadano boliviano. En el caso de que la salud de una persona esté afectada, se está violando su derecho a la defensa y el debido proceso, y esos son principios constitucionales. Nadie que esté en un estado de salud y no puede ejercer su defensa material, su defensa personal, puede ser sometido a juicio. Este es un acto, además de humanidad, de legalidad y de debido proceso. Mientras más pronto la justicia actúe en este caso, mostrará eso que le pedimos siempre, un rostro humano, un rostro que respete la Constitución y la ley. Las decisiones que se tienen que tomar en esta materia son muy claras cuando se está en juicio oral. Se aparta, recordarás a Gary Prado, que fue apartado del juicio por la situación de salud que tenía. No está tan clara la regla en esta etapa en la que no estamos propiamente en un juicio, pero claramente acá lo que rige es la Constitución, el debido proceso y el derecho a la defensa. Esta respuesta, te reitero, no es una concesión, no es hacerle un favor, es ejercer un derecho humano fundamental, que es el derecho a la defensa y al debido proceso, y por lo tanto tiene que ser ejercido de forma inmediata por parte de todas las autoridades judiciales que están a cargo de este caso. Muchas gracias, ministro, por contestarnos y a esta entrevista tan temprano. Vamos a esperar entonces unas horas más para conocer las preguntas nuevamente que se han planteado desde el gobierno por el referéndum. Hasta la próxima, ministro. Hasta luego, ministro. No, gracias, Tufi. Disculpa que a veces en las tardes no puedo atender. No se preocupe, está bien. Es complejo el tema, sí, pero sí. Te agradezco por el espacio y muchas gracias a todos.